Dios te bendiga, Joseph. Dios te bendiga. Joseph, hoy voy a preguntarte unas cosas sobre un tema muy interesante, sobre la esposa de Cristo. Pero antes quiero decir disculpe a todos por mi español un poquito elemental. Dios te bendiga. Espero que entiendan todos. Sí, creo que entendemos. Bueno, entonces... También mi español no es mucho mejor. ¿No es avanzado un poquito? que usualmente grabamos en inglés, italianos, otros idiomas, pero aquí que somos en Sudamérica, entonces tenemos que aprender. Usar el poco de español que conocemos. Dios ayúdanos. Muy poco, sí. Anoche hemos visitado una familia, ha sido muy lindo este encuentro, ha sido un estudio bíblico y hemos hablado sobre la esposa de Cristo. Y esta familia ha sido muy sorprendida de cómo Cristo tiene una esposa, Cristo es casado, ¿cómo es posible? Entonces vamos a explicar esta cosa también por otros amigos, hermanos que no conocen. Bueno, la esposa de Cristo, mucha gente no lo sabe. Algunos no lo saben, no todos lo saben, es una lástima porque este es el scopo principal que Jesús ha venido, que no ha venido salvarnos del infierno, es una cosa secundaria, porque el diablo ha atacado en el jardín del Edén a Adán y Eva y ellos cayeron, por eso que Jesús tuvo que morir en el Calvario, dar su vida, derramar su sangre, pero el plan de Dios nunca ha sido que Adán y Eva cayeran en la fe y que Jesús murió en el Calvario. Eso es un amor extra de Dios, pero el plan original era que Dios ha creado a Adán y Eva a la semejanza de Dios. El plan era que la humanidad, la descendencia, todos nosotros que podemos ser la esposa de Cristo. ¿Entiende? Ese es el plan. Pero decir que Dios tiene una esposa lo hace muy humano. Nosotros pensamos a Dios como un poder omnipotente. ¿Cómo puede humanizarse, hacerse como un hombre que tiene una esposa? No, la esposa de Jesucristo, hijo de María, Jesús de Nazaret, no es el esposo de la iglesia. ¿Entiende? Porque Jesús de Nazaret no era omnipresente, podía solo estar en un lugar a la vez, era un hombre como tú y yo, y un hombre que tenía todos los límites de los hombres. Y por eso que ha podido morir. Si Jesús no venía como un hombre limitado, mortal, entonces no podía pagar por nuestro pecado, porque eso incluye morir. La deuda que la humanidad tenía y todavía tiene es la muerte. No es suficiente que somos buenos, que merezcamos el paraíso. Eso lo que enseña la falsa religión es que puedes ganarte el paraíso con las obras. Pero es que aquí hay una deuda de muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le había advertido: si usted toma del árbol prohibido de la sabiduría, van a morir. Esta es la deuda. Entonces no importa cuánto tú estás buena, cuánto tú estás perfecta, cuánto predica el evangelio y cuánto es parecido de Jesús, por ejemplo. Es que hay una deuda de pagar, es una deuda con la muerte. Jesús la ha pagado, Jesús ha venido para pagar esa deuda, ¿entiendes? No solo para enseñarnos a ser buenos, ser amables, ser como Jesús, ayudarnos, amarnos. Eso no es suficiente. Hay religiones como New Age, los hindúes especialmente, ellos predican muchísimo el amor, pero solamente porque nosotros tenemos amor, eso no va a ganarnos la vida eterna, porque hay una deuda que pagar, y esa deuda es una deuda con la muerte. Adán y Eva y nosotros, la descendencia, tenemos que morir. Por eso que todo el mundo muere, porque Dios había advertido: si usted toma del fruto prohibido. El fruto prohibido no era una manzana o una banana o un coconut. El fruto prohibido es que Adán y Eva pusieron a Satanás en el trono de su corazón, en el trono de Dios,
pusieron el enemigo de Dios, Satanás, en el lugar de Dios. Y eso incluye que servir a Satanás, obedecer. Y ellos se pusieron como esclavos de Satanás. ¿Entiende? Ese es el pecado, que cambiaron de Jehová a Dios con Satanás. Ese es el pecado. ¿Entiende? Y por eso que la sola manera para limpiar ese pecado es la muerte. Que cuando uno empieza a seguir Satanás, recibe Satanás, solo la muerte puede limpiar eso. Y por eso Jesús ha venido y ha muerto en nuestro lugar. Y la deuda está pagada. Y entonces ahora, a través del Espíritu Santo, nosotros somos regenerados y somos dignos de la salvación porque hemos recibido Jesús. Sí, pero no entiendo dónde es la esposa, quién es la esposa, dónde habla de la esposa en la Biblia. Bien, por todos los lugares en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 54, el Viejo Testamento, Apocalipsis, capítulo 19, en el Nuevo Testamento. Empezamos con Isaías. Sí. Isaías 54, 5, habla de la esposa de Dios. Isaías 54, 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Entiende? Ese es el plan originario de Dios. Él ha creado la humanidad a semejanza de Dios, superiores a los ángeles, superiores a Lucifer, a Satanás. Satanás era un arcángel, pero nosotros somos superiores. Porque Satanás no ha sido creado a la semejanza de Dios, nosotros sí. Uh-huh. Nosotros, así caídos como estamos, somos superiores a Satanás, ¿entiende? Eso es otra razón, porque el diablo es así celoso de nosotros, porque él no puede entender, no puede aceptar que nosotros somos superiores a él. Y nosotros, como dice en 1 Corintios 6, vamos a juzgar a ángeles. Y eso, los demonios nos odian muchísimo por dos razones principales. Uno, porque somos semejanza de Dios y ellos no lo son. Uh-huh. Y dos, vamos los que son fieles entre nosotros, vamos a reinar sentados en tronos, como dice Apocalipsis 20, versículo 4, juntos a Cristo. Y eso es muy celoso de esto. Tercero, porque somos la esposa de Cristo. ¿Quién somos la esposa de Cristo? ¿De quién hablas? La esposa de Cristo habla de los cristianos fieles. ¿Dónde es escrito este? Bueno, si describe en Apocalipsis, abre Apocalipsis 19, versículos 7 hasta 9, habla de la esposa de Cristo. Apocalipsis 19. Sí, 7 hasta 9. ¿19 o 19? 19. Apocalipsis 19, 7 hasta 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, para un momentito. ¿Ves? La esposa se prepara. Tiene la salvación es una cosa diferente. Salvación, como dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9, salvación es por gracia a través de la fe. Es gratis, sí. Es gratis. Versículo 9 dice, no es por obra. Uh-huh. Pero aquí vemos que la esposa se ha preparado. ¿Entiende? Es una cosa que los cristianos tienen que hacer. Si no te preparas para ser esposa, no vas a ser esposa. Nosotros vemos en 2 Corintios 11, versículo 2. ¿Puede leerlo? Sí. Segundo Corintios. Sí. Esta es la iglesia que Pablo ha fundado, sí. el epístola que ha escrito a ellos. 2 Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como ves, es condicional.
No dice ustedes son creyentes, entonces automáticamente, naturalmente, seguramente son la esposa. No usa la seguridad que, por ejemplo, leemos en Escritura como Juan 10, versículo 28, donde dice que tenemos la vida eterna y ninguno nos va a separar de Cristo. No dice eso. La salvación es una cosa, la esposa de Cristo es una otra. Si vemos aquí en Apocalipsis 19 que la esposa se ha preparado. Ahora lee el próximo versículo, el 8. Apocalipsis 19, 8. 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Como en Efesios hemos leído que no somos salvados por las obras, pero aquí habla de obras, acciones. ¿Ve la diferencia? Dice que la esposa se vista en acciones justas. Sí, el lino, el simbólico, representa las acciones justas. Lee el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ves, lo que son invitados a la... si tú ves, vas en Mateo 22, 14. Mateo. Sí. La salvación tiene solo que creer en Jesús para ser salvado. Pero a la boda tiene que ser llamado, invitado. ¿Entiendes? Mateo 22, 14. Sí. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Entiendes? Entonces es Dios que decide quién es la esposa, quién no es. Sí, a segunda de las nuestras acciones. A segunda que tenemos el lino blanco de las acciones o no. ¿Entiendes? Depende. Si tú tienes la fideltad, la obediencia a Jesús, entonces Dios te va a llamar. Entonces no es Dios que decide. Al final, no, es nosotros que decidimos. Al final Dios nos llama, pero Él va a llamar los que han seguido el Cordero, los que han obedecido a Jesús, los que han mantenido los mandamientos de Jesús. Entonces, se entendí bien. La salvación es gratis, todos pueden ser salvados solo por el sangre de Jesús, porque creemos en Jesús. Por gracia. Por gracia. Tiene que hacer nada. Sí, pero ser esposa de Cristo tenemos que tener acciones justas. Tiene que trabajar o obrar. Ajá. Y eso lo puede averiguar también en los 7 mensajes a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3. Jesús da 7 mensajes y 7 veces repite cada vez a cada iglesia que todo depende de las obras de la iglesia. La bendición y las maldiciones dependen de las obras. La salvación es gratis, pero la bendición depende de las obras. Tú puedes, si quieres, puedes leerlo. Sí, bueno. ¿Dónde? Apocalipsis 2 y 3. Sí. Tú ves, por ejemplo, ¿quiere empezar con Efesios, capítulo 2? Okay. Bueno, dice que Jesús dice, conozco tus obras, el versículo 2. Sí. Lee. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Ok, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok, bueno, como ves, la iglesia tiene que mostrar obras. Sí. Porque como dice al versículo 2, conozco tus obras. Sí. Okay. El Efesio tenía obras buenas y obras malas. Muchas buenas, pero una obra mala que ha dejado su primer amor. El Efesio representa la iglesia del primer siglo, la primera iglesia. 7 iglesias representan 7 eras cristianas, 7 edad cristiana. 2000 años de cristianismo está todo en las 7 iglesias.
Si tú sigues leyendo, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ok, ¿ves? Eso, conozco tus obras. Hoy muchos cristianos dicen, soy nacido de nuevo. Tú no eres nacido de nuevo. Tú crees que eres nacido de nuevo si no tienes obras. Muchos van a decir, pero ¿tú qué significa que tú me estás diciendo mentiras, que yo voy a ser salvado por las obras? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se va a ser salvado por gracia. Pero sí, estoy diciendo que si no tiene obras, tu fe es falsa. Como dice en Santiago capítulo 2. Dice, ¿tú tienes fe? Bueno, yo tengo obras. Amén. Muéstrame tu fe sin obras. Y yo con mis obras te voy a mostrar mi fe. ¿Entiendes? Sí, Joseph, una pregunta. Es claro, es muy claro. Por hacer parte de la esposa tenemos que tener acciones justas o obras. Pero ¿qué significa? ¿Qué tipo de obras? ¿Qué acciones necesitamos? Es muy simple. Todo es en el Evangelio. Las obras son obedecer a Jesús, seguir a Jesús, obedecer a sus mandamientos. Esas son las obras. La primera obra es recibir a Jesús. Es una obra que hacemos nosotros, porque nosotros tenemos que obrar para abrir nuestro corazón. Es una obra. ¿Okay? Y después, el pagamiento para pagar por la salvación ha sido cumplido en el Calvario. Pero nosotros tenemos que obrar en el espíritu, porque tenemos un hombre espiritual dentro de este hombre carnal. El hombre espiritual tiene que abrir su puerta del corazón y decir, Jesús, te recibo, te acepto, creo en ti. Es una obra, una obra muy pequeña, ¿verdad? Solo necesitas ser sincero. Pero, ¿cómo sabemos si tú has orado sinceramente o hipócritamente? Si tú estás salvado, tú estás salvado solo porque tú crees que has orado una pequeña poesía, un poema, ha repetido unas palabras, Jesús, entra en mi corazón, soy nacido de nuevo, adiós. ¿Cómo sabemos si estás salvado verdaderamente en el corazón y no solamente en tu religión? Okay, los fariseos repetían todas las oraciones, todos los poemas, pero ellos no eran salvados. Hoy hay muchos cristianos que son lo mismo, que siguen muchas religiones, siguen todas las tradiciones, repiten todas las oraciones, pero no son salvados. Es una salvación religiosa, no de Cristo. La salvación religiosa no te salva. En la salvación que tu cerebro carnal piensa que la tiene porque ha repetido como un papagayo todos los ritualismos religiosos, un bautismo en el agua, pero si tú no abres tu corazón a Jesús, tú entras en el agua un pecador seco y sale un pecador mojado. La salvación es invisible, no se puede ver, porque el hombre espiritual dentro que se salva. Pero la carne se queda la misma. Si tú eres gordo antes de la salvación, tú te quedas gordo. Si tú eres delgado, o si tú no tienes pelo, si tú tienes glasses, dice glasses en español. ¿Lentes? Lentes. Si tiene lentes antes de la salvación, va a tener lentes después de la salvación. A menos que tiene la fe por el sanamiento milagroso. Eso es otra cosa. No tiene nada que ver con la salvación. Entonces, ¿cuáles son las obras? Las obras, Jesús ha dado listas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, los que son sinceros, los que tienen amor. En Mateo 25 tienen otra lista. Dice que cuando él va a regresar, va a poner la cabra a la izquierda y la oveja a la derecha. Y ahí Jesús da una larga lista. Dice a la cabra, dice, tenía hambre, no me diste comida. Tenía sed, no me diste bebida. Estuvo forastero, no me hospedaste. Estuvo en la cárcel, no me visitaste. Estuvo enfermo, no viniste a mí. Entonces, aléjense de mí por el fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. En Mateo 25 dice esto.
porque uno puede pensar, pero no tenemos que pensar que estas obras nos salvan. Lo que Jesús está diciendo aquí es que las cabras son la gente que no tiene obras para mostrar que son salvos. Y después Jesús va a volver a las ovejas a su derecha y dice, venid a mí, ustedes bienaventurados, bendecidos, heredad el reino preparado por ustedes. Y dice, antes de la fundación del mundo, dice, tenía hambre y me daste comida, tenía sed y me daste bebida, estuve en cárcel, viniste a visitarme, estuve enfermo, viniste a mí. Y lo justo, lo mismo que la cabra, los pecadores, los no salvos, lo justo, las ovejas van a contestación, ¿cuándo te hemos dado la comida, bebida, vestido y todo? Jesús dijo, cada vez que usted lo hizo, cada cosa que usted hicieron por el más pequeños de estos mis hermanos, lo hicieron a mí. Entonces, esas son las obras, ¿entiende? Jesús da aquí una idea, cárcel, hospitales, pobres. Hoy vemos, por ejemplo, que hay muchos cristianos en iglesias que tienen muchos sermones, tienen mucho ritualismo, pero no tienen hechos. Hay iglesias que hay unos con mucho dinero, uno que no tiene dinero, pero no se ayudan. Y cuando tú no ayudas al hermano en tu iglesia que no tiene dinero, no está ayudando a Jesús. Hay hermanos que son enfermos, pero ninguno los va a visitar a veces porque son demasiado ocupados a trabajar, a hacer dinero. Hay hermanos que son en las cárceles porque predican el evangelio, ninguno los va a visitar. Hay hermanos que no tienen vestidos y hay otros hermanos, la misma iglesia que tiene muchísimos vestidos más que necesitan, pero no le dan a los hermanos que necesitan. Hay hermanos que no tiene comida para comer, pero otros hermanos tienen mucha comida, tienen una casa de lujo, un coche de lujo, y no le ayudan a los hermanos, no comparten la comida, la bebida, los vestidos. Un hermano tiene 2 casas, un hermano no tiene ninguna casa, tiene que vender una casa y darla al hermano. ¿Por qué? Porque el hermano es la misma iglesia. No estamos hablando de mendigos de profesión aquí, estamos hablando de hermanos de la misma iglesia. Y si tú no crees que los hermanos de tu iglesia no son dignos, entonces es una iglesia falsa, tienes que cambiar de iglesia. Yo gracias a Dios, yo tengo una misión, nosotros somos una misión aquí, he visto otras misiones como nosotros, o mejor que nosotros, misiones, nosotros compartimos dinero, compartimos la comida, aquí todo lo que tenemos, puede abrir a Hechos 2:44, por favor. Sí. Todo lo que tenemos aquí es de todos, compartimos. Y ninguno puede ser parte de nuestra misión si no acepta de compartir lo que tiene y también lo que no tiene. En otra palabra, si tú no tienes dinero, la mayoría de la gente que se une a nuestra misión no tiene dinero, no importa, pero puede compartir su trabajo. Así era la primera iglesia verdadera. Porque hoy mucha iglesia predica el evangelio, pero no es el evangelio verdadero de la Biblia. Es un evangelio falso que moderno, ¿entiende? Es una lástima porque la mayoría de la iglesia tiene mucha oveja, sincera, honesta, pero el sistema religioso muchas veces es falso. ¿Cómo dice Hechos 2? Hechos 2, 44. 45, 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es la verdadera iglesia, esta es la esposa de Cristo, ¿ok? Esta es la verdadera iglesia esposa que una iglesia que no quiere compartir la comida, no quiere con los pobres, no quiere compartir las cosas materiales con los hermanos más pobres, no quiere compartir las casas. Uno que tiene 2, 3, 4 casas, un hermano que no tiene ni siquiera lágrimas para llorar, se dice. Entonces no es una iglesia verdadera, una iglesia moderna, más falsa que verdadera. Claro que siempre hay algún hermano sincero dentro, pero el sistema no es. Y así vemos hoy hermanos que abandonan las bendiciones eternas porque no quieren compartir su comida. Comida, dinero, la misma cosa. Cuando digo
comida y casas y vestidos, se dice dinero también, porque hoy hay una adoración del dinero. Entonces tenemos que compartir, si queremos que sea la esposa, tenemos que compartir. Si no compartimos, no somos la esposa. Pero tú no piensas que todos los creyentes que tienen la salvación verdadera, tú no piensas que todos son esposa, que fan parte de la esposa. No, porque la Biblia dice, hay virgen con aceite y virgen sin aceite. Tú ves en Mateo 25. Vamos a leer. Mateo 25, empieza el primer versículo. Ok, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que Vino el esposo. vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Vead pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Entiende, aquí vemos bastante claro, todos son vírgenes, también la esposa, dice foolish. Insensata. También la esposa insensata tenía lámpara con aceite, ¿entiende? Sí. Sí, porque en versículo 4 dice, ¿cómo dice el versículo 4? El aceite era separado de la lámpara. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Ok, sí, el aceite, no está hablando del aceite dentro de la lámpara, el aceite en las vacías, en el aceite extra. Sí. ¿Entiende? Entonces significa que también... ¿Pero qué es el aceite? Un momentito. Pero significa aquí que también la virgen insensata tenían lámpara con aceite. Y no es que no tenían aceite, solo que no han tomado extra. Y entonces cuando se acabó el aceite, se quedaron sin aceite. Entonces estamos hablando aquí que todas las 10 tenían lámpara con aceite. Solo que la insensata, no pusieron aceite separadamente en las vasijas. En las vasijas. Sí. No era suficiente. Significa que las 10 son cristianos. Las 10 vírgenes esperan a Jesús. Las 10 están esperando a que la puerta se abre. Entonces en este mundo no existe un agnóstico, un ateo, hijo del diablo que quieran casarse con Jesús, ni siquiera lo creen en Jesús, tampoco casarse con él quiera. Entonces estamos hablando aquí de cristianos, de creyentes. Estamos hablando aquí de virgen insensata que tienen lámpara con aceite, con la luz, con la fe, con la salvación. Son virgen, no tienen relaciones con demonios. Que esperan al esposo. Sí. Son virgen, Sí. no tiene virgen salvadas, pero son insensatas. No dice virgen falsa o virgen que son perdidas. Y al final de la historia aquí, dice que la puerta ha sido cerrada y ellos se quedan fuera de la puerta. No dice que van al infierno en las llamas eternas, como Jesús no tiene problema en explicar en la
la parábola final de este capítulo, la parábola de las ovejas, de las cabras, que va a decir a las cabras. ¿Puede leerlo? ¿Dónde? En capítulo 25. Sí. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Bene. ¿Entiende? El versículo 41 dice, aléjense y vayan, ¿cómo dice? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Bueno, Jesús no tiene problema hablar de fuego eterno cuando necesario, pero a la Virgen insensata solo la puerta se va a cerrar, simplemente no se van a casar con Jesús. La puerta del paraíso. No dice la puerta del paraíso, es la puerta del matrimonio, la puerta nupcial. ¿Dónde está esta puerta? Bueno, está en Apocalipsis 21 y 22, es la Nueva Jerusalén, si quiere leerlo. Sí, pero antes puedes decirme qué es el aceite. El aceite es obediencia a los mandamientos de Jesús. El aceite es lo mismo, base en Apocalipsis 19, por favor, versículo 8, eso es el aceite. 19, 8. Sí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sí, el aceite son las acciones justas que nosotros hacemos y que son prácticamente obedecer a los mandamientos de Jesús. Mientras la salvación es gratis, tiene que hacer nada, pero por cuanto por la corona eterna, como dice en Apocalipsis 3:11, ¿puede leerlo? Sí. 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuestra corona es Jesús, ¿entiendes? La corona es la cosa mejor que tú tienes, ¿entiendes? Entonces, la cosa mejor que tenemos es Jesucristo. La corona es nuestro casamiento con Jesús. El aceite es la corona. Dice, cuidado, como dice, cuidado, ¿qué? 11. La 11. Para que ninguno tome tu corona. Cuidado, lee todo. Yo vengo pronto, retén lo que tienes retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que ninguno toma tu corona. Es como el diablo, Adán y Eva han permitido al diablo que le robaba la corona. Cuando le ha convencido que Dios es un mentiroso, usted no van a morir, contrario, van a ser como Dios. Así el diablo ha engañado todos sus ángeles que ahora se han vuelto demonios. O desobedece a Dios y va a ser como Dios, el contrario, va a ser como el diablo. O desobedece, rebelde contra Dios y va a tener tu reino. No, tú desobedeces a Dios, va a terminar en las llamas eternas, en el infierno eterno. ¿Entiende? Entonces, el aceite es lo mismo que Apocalipsis 21:8, son las obras de los santos. Las obras de los santos no es la salvación, porque la salvación es gratis. ¿Entiende qué es? Sí, entendido, sí, es muy bueno. Joseph, una otra pregunta sobre las vírgenes insensatas, que tú has dicho que la puerta que se cierra no es la puerta del paraíso. Entonces, ¿qué es? ¿Puedes explicar? No, es la puerta de la Nueva Jerusalén. ¿Qué es Nueva Jerusalén? Jerusalén es el lugar de la esposa. Si quiere lo podemos leer. Sí. El lugar celestial de la esposa que va a bajar en este mundo. En Apocalipsis 21, versículo 1 y 2, si quiere puede leerlo. Okay. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, tenemos la Jerusalén vieja, que es la que vemos ahora que están peleando los israelitas con los palestineses
Esta es la nueva Jerusalén, ¿entiendes? ¿Es una ciudad? Es una ciudad eterna que va a bajar en este mundo, en Apocalipsis capítulo 21, que es después del milenio. Apocalipsis capítulo 20 habla del milenio. Después del milenio, Jerusalén va a bajar. Pero esta ya existe. Y cuando un creyente muere, ahora su alma va directamente allá, uno que es la esposa de Cristo, ¿entiendes? Pero en Apocalipsis 19 hemos leído que la boda del Cordero va a pasar en futuro. Entonces, Sí. ¿cómo puede uno hacerse esposa si muere ahora? Si la boda no será... Bueno, la boda van a ser celebrada después del rapto, del arrebatamiento, ¿entiendes? Las bodas, pero Dios ya sabe, cuando un creyente muere, Dios ya sabe quién es la esposa o no. Sí. Entonces van a vivir en la Nueva Jerusalén, aunque el matrimonio no ha sido celebrado, ¿entiendes? Uno de tus niños me ha preguntado ayer que la boda del Cordero, ¿dónde pasará? Y la boda va a tener lugar naturalmente en la Nueva Jerusalén, porque si tú ves en Apocalipsis 21, versículo 2, dice que va a bajar del cielo como una esposa. Es el lugar natural donde la boda va a ser. ¿Y tú dónde sabes que los 5 vírgenes insensatas serán fuera de la Nueva Jerusalén y no del paraíso? Que se cerró la puerta, dice. Bueno, aquí en ese versículo dice que la Nueva Jerusalén es como una esposa. Entonces, si es como una esposa, un creyente que no es esposa no puede entrar, porque entonces no parece como una esposa. A la resurrección, vas a ver muchos creyentes que van a resucitar por la vergüenza eterna, como dice Daniel 12. Entonces, eso no van a vivir con la esposa, claro que no. La esposa está en un lugar diferente. Si tú quieres leer Daniel 12, 2 y 3, habla de los diferentes niveles después del arrebatamiento. Sí, pero antes, ¿puede decirme, Nueva Jerusalén tiene una puerta? ¿Puede leer Apocalipsis 21, 12, por favor? Apocalipsis 21, 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Que como ves, el Nuevo Jerusalén tiene 12 puertas, y cada puerta un ángel para parar lo que no pueden entrar, porque este Nuevo Jerusalén va a quedarse en este mundo, en este planeta. Es muy claro, muy claro. Es muy claro. Desciende del cielo, Apocalipsis 21, y se queda en este planeta después del milenio de Apocalipsis 20. Pero ahora las almas de los creyentes que mueren ahora van directamente allá. Entonces, hay un paraíso y hay un nuevo Jerusalén. 2 cosas varias, diversas. Sí, que el paraíso de Dios es grandísimo. Nueva Jerusalén es como una montaña. Son 2.400 kilómetros de altura, de ancho. Y no es muy grande. Pero Dios es más grande de todo el universo. Amén. Entonces, para el reino de Dios, el reino de los cielos, es más grande del universo. Nueva Jerusalén es una pequeña montaña en un pequeño planeta. Eso no puede ser todo el reino de Dios. Es claro que el reino de Dios es más grande de eso. Así que Dios, como Jesús dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre, dice, hay muchas moradas, versículo 1, 2 y 3. Sí. Pero ¿Nueva Jerusalén será una ciudad física o solo en el espíritu? Porque dice en el versículo 2 que es como una esposa, como un símbolo, ¿no? No, física y espiritual y todos. Nosotros vamos a ser como ángeles. ¿También física? También física, claro. Porque muy especificada, ha leído el versículo 12, sí. Dice que al versículo 27, dice que ninguno va a poder entrar, solo lee 21, 27, Apocalipsis. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
¿entiende? Sí. Sí, por ejemplo, los reyes de la tierra van a llevar su gloria dentro. Los reyes de la tierra van a entrar, versículo 24. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, las naciones de la tierra que son salvadas, no salvadas por la sangre de Cristo, no salvadas por Jesús. Sí, esas son las naciones que son salvadas al juicio de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, el juicio del gran trono blanco, que han evitado el fuego eterno, han evitado de ir en el fuego del infierno como el diablo. Entonces esto, tú ves Apocalipsis 20, 11 al 15, son juzgados por sus obras. ¿Por qué? Porque su pecado no ha sido pagado por la sangre de Jesús. Entonces son juzgados por sus obras. Esta gente no va a ir a Nueva Jerusalén, donde solo la esposa de Cristo puede ir. Entonces vas a ver naciones afuera de Nueva Jerusalén, en este planeta, que van a caminar en la luz de la Nueva Jerusalén. Así como nosotros vemos la luz de la luna, Nueva Jerusalén va a ser como una luz física y espiritual. Una luz de verdad y una luz también física. Las naciones van a caminar en la luz de la Nueva Jerusalén. ¿En la tierra? La tierra, sí. Dice así, el versículo 24, las naciones de los salvados van a caminar en la luz de ella, y los reyes de la tierra van a llevar su gloria dentro. Los reyes de la tierra, ¿se entiende? Sí, veo aquí varios niveles. No hay solo paraíso e infierno. No. Ahora leímos que hay Nueva Jerusalén, hay paraíso, sí. hay nueva tierra. Claro. Hay como mínimo 3 niveles. Los salvados, que son salvados del trono blanco, que no van al infierno, van a vivir en el planeta, la nueva tierra. Y después hay las vírgenes sabias, que se casan con Jesús, que entran a Nueva Jerusalén. Y después también hay las vírgenes insensatas, que no pueden entrar por la puerta, como hemos visto en ¿Qué pasa Mateo con las 25. vírgenes insensatas? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, eso Dios, la Biblia no especifica exactamente, pero hay solo 2 otros lugares donde pueden ir. Seguramente no en la Nueva Jerusalén. Sí. Van a ir o en la nueva tierra o en un otro lugar en el cielo que Dios ha preparado por ellos. Y yo no sé. Hay solo 3 lugares. Bueno, hay 4 lugares. El infierno también. El lago de fuego, la nueva tierra, donde hay las naciones que no son limpiadas por la sangre de Jesús. Después hay el paraíso que ha siempre existido antes de la creación de la Nueva Jerusalén. Y después Jerusalén son 4. Y afuera de la Nueva Jerusalén hay la gente que tú puedes leer en capítulo 22, versículos 14 y 15. Hay las naciones que no pueden entrar en la Nueva Jerusalén. Las naciones de los hombres, de la gente cuyos pecados no han sido lavados por la sangre de Jesús, y que van a necesitar un lavado diferente. Van a necesitar sanación, y esto va a ser proveído por las hojas del árbol de la vida que está dentro de Nueva Jerusalén. Empezamos leyendo capítulo 22, versículos 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entiende, el juicio del trono blanco, cuando el diablo con sus ángeles y todo lo perdido son echados en el lago de fuego, ya ha pasado. Eso lo ve en el capítulo 20, 2 capítulos más antes, donde dice el versículos 13 y 15, si quiere leerlo. Capítulo 20, versículos 13 y 15. Sí. ¿Qué dice?
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Entiende? Esto no es salvación por gracia. Ajá. Van a ser juzgados por sus obras. ¿Y? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ok. Esto es el juicio después del milenio que pasa al capítulo 20. El capítulo 21, próximo capítulo, vemos el versículo 1 y 2 que hay la nueva Jerusalén que baja del cielo, donde que es la esposa de Cristo. Tú ves el capítulo 21, versículo 9 y 10, ¿se puede leerlo? Esa es la esposa. La nueva Jerusalén y la esposa es la misma cosa. Lee. 9 y 10. Sí. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu en un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ok, entonces el ángel dijo a John, ven que te mostraré la esposa. Sí. ¿Entiendes? No es como una esposa, Sí. como vemos en el versículo 2. Es la esposa. Aquí la nueva Jerusalén y la Virgen y la esposa de Cristo, los creyentes esposa de Cristo y la nueva Jerusalén son la misma cosa aquí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, el versículo 21-27 dice, ninguno va a entrar ahí, excepto lo que son escritos en el libro del Cordero. Pero vemos que afuera, capítulo 22, versículo 14 y 15, dice, Sí. ¿Afuera de qué? Afuera de la nueva Jerusalén, tiene que leer todo el capítulo 22, afuera de la nueva Jerusalén hay perros, idólatras, paganos, homicidas. fornicarios. Esa es la gente que ha pasado difícilmente, pero la ha pasado el juicio del trono blanco, okay, y no ha ido al lago de fuego, pero no han sido limpiados con sangre de Cristo. No son escritos en el libro de la vida del Cordero. Son escritos en el libro de la vida, pero no la vida del Cordero, ¿entiende? Sí. Una otra pregunta. Yo sé que muchos cristianos dicen que ellos son la esposa de Cristo. Y cuando leen Mateo 25, la parábola de 10 virgen, dicen que ellos son los 5 virgen con aceite. A veces me pregunto, ¿cómo pueden saber así seguro que ellos lo son? Nuestras obras hablan por nosotros. Yo no puedo decir yo soy la esposa de Cristo. Dios va a decidir si yo lo soy. Pero de una manera bastante simple, indicativa, podemos saber si nosotros somos o no. Podemos ver nuestras obras. Sí, pero tú vas a decidir si tienes obras o no Dios. No, yo decido. Yo decido si obedecer o no obedecer. Por ejemplo, leemos en Daniel 12, 2 Sí. y 3, vemos la diferencia que de los cristianos virgen con aceite o sin aceite. Daniel 12, 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, ese es claramente el arrebatamiento, porque todo Daniel 2, 11 y 12 habla de la grande tribulación, es muy claro. Entonces, ese es el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Arrebatamiento es el rapto, que vamos a estudiar en un poquito más adelante. En 2 palabras, ¿qué es? En 2 palabras, el arrebatamiento, en 2 palabras, es que después de la tribulación del anticristo contra la iglesia cristianas, el Señor Jesús va a regresar después de la tribulación y va a encontrar los cristianos que no han sido matados por el anticristo o que no han muerto y que son todavía vivos. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 hasta 17, dice, le va a encontrar en el aire. Vamos a volar en el aire, encontrar al Señor en el aire. También Jesús habló de eso, dijo,
En Mateo 24, versículo 21 y 29, 30, 31, Jesús dijo que después de la tribulación, Jesús va a regresar, vuelve para empezar el reino de Dios y va a recoger los santos, su iglesia, por todos los lugares. Eso es el arrebatamiento. Entonces, después Daniel 12 habla de la grande tribulación y al versículo 2 y 3 es el arrebatamiento, porque todo Daniel 12 habla de la grande tribulación, de ese periodo. Entonces, esta resurrección es el arrebatamiento. Bien, aquí vemos la diferencia entre la virgen sabia y la virgen insensatas. Infideles, sí. Locas, insensatas. Y esta, vemos lo que son resucitados o raptados, que son con aceite o sin aceite. Algunos van a despertarse de la muerte por la vergüenza eterna, otros por las bendiciones eternas. Y la diferencia, versículo 3, Daniel 12, 3, dice, depende si, repite el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, ¿quién son los entendidos? Si va a Daniel 11, versículo 33. 33. Sí. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Entiende? Daniel 11 y 12 es el mismo parágrafo, la misma historia, está hablando de la grande tribulación. Los entendidos o los sabios son la misma categoría. Dice, los sabios enseñarán a mucho. Los entendidos son los que enseñan a mucho. Sí. Ellos, Daniel 12, versículo 3, dice que van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos que enseñan el Evangelio, ¿ok? Los que enseñan, sí. Ok, pero después de otra categoría. Dice que, el versículo 3 dice... 3b. No, 3a dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. Ok. Bueno, aquí vemos cristianos que enseñan y cristianos que llevan a la justicia. La justicia es Jesús. Está hablando de lo que evangeliza, de lo que convierte en almas. ¿Entiendes? Si tú vas en Marco 8, continúa esto mensaje. ¿Sí? 8, 34 a 38. Y amando a la gente y sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí muy claro, Jesús nos dice que se va a avergonzar de nosotros si no oramos, si no ayunamos, si no vamos a la iglesia el domingo, si no seguimos todas las tradiciones, etc. Dice lo que se avergonza de su palabra y del Evangelio, que es la misma cosa. En otra palabra, lo que a Jesús les interesa es que predicamos el Evangelio. Porque nuestra oración no se puede saber si es una oración viva o muerta, si estamos orando hipócritamente o sinceramente. Los fariseos oraban más que nosotros, ayunaban más que nosotros, pagaban el diezmo más que nosotros. Entonces, ¿cómo se ve? Jesús nos dice aquí diezmo es correcto, no es nada de malo, pero no alcanza. Está hablando del Evangelio. Es la sola manera que Jesús se va a avergonzar de nosotros, ¿okay? Y si no predicamos el Evangelio, porque la sola manera de ganar el diablo y predicar el Evangelio, la sola manera de salvar almas, Dios ha establecido que las almas son salvadas con la predicación del Evangelio. Predicación del Evangelio es todo, la base
es el alfa, el omega, el principio y el fin. Ni siquiera sabemos si somos salvos si nosotros no estamos dando la salvación del Evangelio a lo perdido. Si tú no das la salvación, no puedes saber si eres cristiano salvado o no salvado. Si eres un cristiano verdadero o un cristiano nominal. Si tu salvación está solo en tu cabeza religiosa, en tus ritualismos muertos, o si está verdaderamente en tu corazón. No se sabe. Los fariseos dieron su vida luchando contra los romanos en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Eran muy, muy, muy sinceros y muy sinceramente engañados. Nosotros somos lo mismo, no tenemos los hechos. Los hechos es el Evangelio, como hemos leído ahí. Sí. Amén. Sí, es muy claro. Aquí se ve muy bien la diferencia de dos tipos de creyentes. Unos que son activos y unos que pasivos, que Cristo se avergonzará. Vemos las dos vírgenes. Virgen sabia y virgen no sabia. Esto quiero preguntar insensata. ahora, sí. Porque hemos hablado del arrebatamiento del anticristo. Parece que vendrán días peores, tiempos peores que ahora. Y yo sé, muchos creyentes saben que somos en el tiempo del fin, cuando serán grandes cosas que la Biblia profetiza. Quiero preguntar, en estos tiempos difíciles que van a venir, ¿qué pasará con la esposa y qué pasará con los vírgenes sin aceite? Bueno, primero de todo, por favor, lea los capítulos del tiempo del fin en la Biblia, que son los más importantes, son Mateo 24, Lucas 21, Lucas 17, Marcos 13, Apocalipsis 11, 12 y 13, y también Ezequiel 38, 39, y 1 Tesalonicenses 4, 2 Tesalonicenses 2. Está grabado, no tiene que escribirlo. Sí, yo pienso que vamos a explicar también nosotros en otras grabaciones todas estas cosas. Estoy dando esto resumen porque así que se pueden estudiarlo. Eso todo el tiempo, la mayoría del tiempo del fin está todo en estos capítulos. Sí, es difícil entender. Sí, pero ahora, dicho eso, tú preguntas la diferencia. La diferencia, sí, porque son dos tipos de creyentes, una es esposa, una son creyentes pasivos. ¿Qué va a pasar en el tiempo de la tribulación? ¿Serán todos protegidos? No son todos, no participan al rapto. No. Al rapto sí. Rapto sí. Pero hemos visto en Daniel 12 que algunos son raptados por la vergüenza y otros por la bendición. ¿Entiendes? Entonces son protegidos. Sí, no, son raptados. El rapto no es protección. El rapto es cuando te quedas todavía vivo, pero puede padecer cualquier tipo de sufrencia antes del rapto. Puede ser matado o torturado, o te matan los niños, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Ahora, la diferencia entre los dos cristianos durante la grande tribulación es muy simple. Los cristianos, puede leerlo en Apocalipsis 18, versículo 4, hay cristianos que obedecen y van a ser protegidos. Los cristianos que desobedecen no pueden ser protegidos. Apocalipsis 18. 4, sí. 4. Es un ejemplo, como el metro de medida, como Dios juzga durante las tribulaciones. Y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Que aquí está hablando de un lugar particular que se llama Babilonias, pero muestra aquí cómo el Señor obra, sí. Cómo el Señor tiene un metro de medida, que si tú no obedeces y no te separas, como dice en 2 Corintios 6, no te separas de lo malo, no te separas del diablo, no te separas del mundo del diablo, no te separas de los desobedientes. Si tú no te separas si tú estás en un lugar donde no tienes que estar, como Lot en Sodoma y Gomorra, y si tú estás en un lugar errado, tú dice aquí en ese versículo que he leído, va a salir de ella. No, como dice, va a ser parte de los mismos pecados. Sí, recibir parte de sus plagas. Y también
va a compartir los pecados. Ser partícipe de sus pecados. Va a ser, sí, tú vas a participar de los pecados de los sodomitas si tú no sales de Sodoma. Hoy muchas veces es difícil saber la diferencia entre cristianos verdaderos y los hijos del diablo. Hablan lo mismo, trabajan lo mismo, viven lo mismo, ven la misma televisión, Sí. viven la misma vida solo buscando dinero, trabajo, salario, un coche, materialismo. Y los hijos del diablo, hay una diferencia en el senso que los hijos del diablo predican la mentira del diablo. Los hijos de Dios no predican la palabra de Dios. Es que los hijos del diablo son más fieles que los hijos de Dios. ¿Entiendes? Son más fieles en el malo a predicar su evolución, la homosexualidad, la pornografía. Y los hijos de Dios no pueden trabajar en la misma oficina, en la misma compañía, pero ninguno sabe que son cristianos. Se avergüenzan de Jesús. Jesús se va a avergonzar de ellos. ¿Entiendes? Sí. En la gran tribulación, vemos la tribulación en Apocalipsis 12, versículos 6, 14 y 17, vemos la diferencia entre la virgen sabias y la virgen insensata. Apocalipsis 12. Sí, vemos la virgen sabia protegida y la virgen insensata que van a padecer. Apocalipsis 12, 6, 14, 17. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sostenen por 1260 días. Ok, la mujer representa Eva, 1, representa la madre de Jesús, 2, representa la iglesia, 3, y representa la esposa de Cristo, 4. Tiene 4 simbolismos esta mujer. Okay, la misma mujer de Apocalipsis 19, 7 que se casa con Jesús. Ah, sí. Pero también representa a María, el versículo 5, lee. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta es la resurrección, es naturalmente María, la madre de Jesús. Pero no es solo María, vamos a ver en versículo 6 que es protegida por 1260 días, que es exactamente la durada de la tribulación. Esta es la iglesia, es la esposa de Cristo. Entonces, este pasará en tiempo del fin. Sí, la esposa de Cristo, esta esposa de Cristo protegida por 1260 días. En un lugar preparado por Dios, ¿dónde sí, está este lugar? Un momentito, termina el versículo 14 antes. 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sostenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Sostenida porque es un tiempo que vas a ver la marca de la bestia, que no puede comer, no puede comprar, no puede hacer nada, y Dios la va a sostener milagrosamente, así como en Primero Rey, capítulo 17, Dios ha sostenido a Elías en el desierto cuando Jezabel y Ahab querían matarlo. Esta mujer ¿qué es? ¿La iglesia o la esposa de Cristo? No es la iglesia, porque la remanencia de la iglesia va a ser destruida. Entonces puede ser solo la mujer. ¿Por qué solo la mujer protegida? Porque la mujer escucha. Dice que es la mujer. Dice que es la mujer. 17. 17. Vemos la remanencia, la parte de la iglesia que no es protegida. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, entonces va a hacer guerra contra lo que son que tienen testimonio. Son cristianos. Descendencias. Estas son las vírgenes insensatas. Porque el diablo puede atacarlas. ¿Y le va a ganar o no? ¿Le va a vencer o no? Todo el mundo dice que no. Yo digo que sí. El próximo capítulo, 13, versículo 5 al 7. Apocalipsis 13, 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ok, esta es la bestia o el anticristo llamado, que por 42 meses, o sea, a 1260 días, la durada de la tribulación, va a tener poder en el mundo. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Ves? Va a hacer guerra contra los santos, le va a vencer. Aquí vemos la diferencia, los santos que son vencidos y la mujer que es protegida. Sí, amén. Aquí vemos la Virgen con aceite, Sí, es claro. que es protegida, y vemos la Virgen sin aceite, insensata, desobediente, que no puede ser protegida, no porque Dios no quiere protegerla, pero porque ella no obedece. Por ejemplo, como aquí vemos en Apocalipsis, hemos leído de 18:4, que dice: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Entiendes? Esas son las vírgenes insensatas, sin aceite. Entonces Dios no puede protegerlas porque ellos no obedecen. Porque no obedecen. Dios ha preparado el lugar. Vamos, durante tribulación vamos a tener millones de virgen sabias que son protegidas. Pero ¿por qué? Porque como dice en Juan 10, 28 dice 27, mi oveja oye mi voz y me siguen. ¿Entiende? Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a la iglesia cada domingo, cantamos un par de horas, alabamos 3 horas, y sabemos la voluntad de Dios, que es evangelizar, alcanzar los perdidos, pero cuando salimos de ese edificio no hacemos nada porque nos avergonzamos de Jesús, entonces Jesús se va a avergonzar de nosotros, número 1. Y número 2, no puede protegerla, porque la protección no está en un edificio religioso con un par de cruces o una cruz o cualquier cruz encima. Protección de Dios está en la voluntad de Dios, está en seguir a Jesús, está en profetizar, está en escuchar su palabra, está en escuchar lo que dice y está en el obedecer. Pero si nosotros no obedecemos ahora, ayer, en este momento, pero si no empezamos ahora a obedecer al Señor y seguir a Jesús, ¿dónde? En todos los lugares a predicar el Evangelio. No importa si trabajamos 8 horas al día, tenemos que encontrar un trabajo que nos da bastante horas libres para predicar el Evangelio. Tal vez no podemos comprar el coche más bueno, la casa más buena, pero necesitamos encontrar un trabajo que me da muchas horas libres para predicar el Evangelio. Porque cuando voy a presentarme delante de Dios en el reino del cielo, el Señor me va a pedir, hermano José, cuánta basura de dinero y de coche, de casa, de lujo ha conseguido. Hermano José, cuánta basura de riqueza del mundo acumulada. Hermano José, cuánta basura de gloria de los hombres tienes. Él no me va a preguntar eso. Él me va a preguntar almas, evangelio predicado. Eso me pregunta. Y dice, evangelio 0, alma 0. Obedecer, pero tengo un cuenta a la banca, tengo un coche nuevo, vestidos italianos y comida americana. Perdón, Jesús me dice adiós, sigue caminando, pero no en Jerusalén, puerta cerrada para ti. Eres una virgen insensata y un poquito estúpida, se permite que te digo, porque abandonar la bendición de Dios eterna, abandonar mi lugar como esposa de Cristo por un poco de basura de este mundo es la cosa más estúpida que puedo hacer y que me voy a arrepentir por toda eternidad. Es verdad. Amén. Hermano Joseph, gracias. Dios te bendiga. Tengo muchas otras preguntas, pero vamos a preguntarles en una otra grabación, la otra vez. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Joseph.